Bien, hermanos, pues vamos a ver hoy un tema que se llama La voluntad de Dios es buena. Vamos a Números, capítulo 9, los versos del 17 al 23. Dice la palabra: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. En el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mando de Yahvé los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahvé acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahvé y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Yahvé acampaban, y al mandato de Yahvé partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Yahvé acampaban, y al mandato de Yahvé partían, guardando la ordenanza de Yahvé, como Yahvé lo había dicho por medio de Moisés. Miren, hermanos, aquí imaginemos, en esa época está el desierto, están ahí, y en el día, en el momento, había una nube que los seguía cuando iban caminando. ¿Para qué? Para darle esa sombra necesaria, ¿sí? Si no, pues se deshidratan todos. Pero recuerden que fue más de 1 millón de personas las que salieron de Egipto. Entonces no era una nube pequeñita, hermanos. Estaba nublado pues el día, ¿sí? Y en la noche, en el desierto, hermanos, hace mucho frío. Entonces, ¿qué pasaba con esa nube? Se volvía de fuego para calentarlos y para que tuvieran ahí luz. Bien, ¿qué sucedía? La ordenanza de Dios, ¿cuál era y cuál es la figura para nosotros? ¿Sí? Permanece la nube quieta, ya no se mueve. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Acampar. ¿Cuánto tiempo acampaba? Y aquí viene algo interesante en este mandato. Imagínense que usted dice, bueno, ya se quedó quita la nube, vamos a acampar. Hermanitos, ellos vivían en tiendas, sacaban todas sus tiendas, sacaban todo su ganado, sacaban todo para quedarse ya ahí. Imagínense que al otro día la nube se movía, se levantaba. Hermano, ¿qué tenían que hacer? Fíjense bien, 40 años para que aprendieran un mandamiento: obediencia a Dios. Hermano, a veces nosotros estamos muy a gusto en algún lugar, estamos muy a gusto haciendo algo, estamos muy a gusto con algo, y no es pecado. Estamos hablando de actividades lícitas, sin ningún problema. Pero Dios ya no quiere que hagas eso. Ya quiere que hagas otra cosa. Ya no quiere que estés en algún lugar, ya quiere que estés en otro. Ya no quiere que tengas esta actividad, sino que tengas esta otra. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a decir, Dios mío, espérame, es que ya avancé mucho aquí, ya me falta poquito, ya voy a terminar. A la orden, ¿qué dice? Al mandato de Yahvé acampaba, y al mandato de Yahvé marchaba, partía. Hermanitos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. ¿Quién es? Lo voy a poner de esta manera. ¿Quién es el que sabe el principio y el fin de toda tu vida? Dios.
Entonces, si te dice muévete, ¿qué tienes que hacer? Moverte. Si te dice estate quieto, ¿qué tienes que hacer? Pues estate quieto. A la orden, hermanitos, al mandato de nuestro Señor, nosotros acampamos, y al mandato de nuestro Señor, nosotros partimos. No importa, hermanito, a quién dejes, no importa qué es lo que dejes, no importa nada de eso, lo que importa es obedecer a nuestro Señor. ¿Qué es? En algunas ocasiones nos gusta hacer alguna cosa, ya estamos acostumbrados, ya somos expertos en eso, y el Señor nos dice: ahora quiero que hagas esto. A lo mejor totalmente diferente de lo que hemos hecho. ¿Y qué sucede? A veces ponemos un poco de resistencia. ¿Por qué? Pues porque ya somos expertos en esta otra cosa. Pero el Señor quiere que hagamos esto. En algunas ocasiones, hermanitos, lo que pasa con nuestra vida es que decimos: es que yo soy así, es que yo ya así es como yo he sido siempre. Pero el Señor te llama a que seas diferente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ser diferente, ¿sí? Entonces, hermanitos, esta reflexión nos está llamando también, ¿sí?, a ver lo que es la vida. Hay algunos, hermanitos, que van partiendo antes que nosotros, y hay otros que estamos todavía aquí. ¿Sabes? Cuando el Señor nos dice: ya no vas a estar más sobre la tierra, ¿quién puede oponerse a eso? Y esto de partir de esta vida, porque hay algunos que ya se fueron, hay otros que estamos aquí, nos debe llevar también, hermanitos, a esta reflexión, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? En muchas ocasiones, sí, las personas quieren ser felices a su forma, quieren ser felices a su idea, quieren ser felices para que, pues no sé, todo lo que se les antoje lo tengan. En muchas ocasiones, hermano, esto no es así, ¿sí? Dios quiere que tú y yo y todos seamos felices, así es, hermanos. Pero una felicidad verdadera, una felicidad permanente, no felicidades así por cortos. Y entonces, cuando el Señor nos dice: camina, vamos a caminar. Cuando el Señor nos dice: estate quieto, nos vamos a quedar en quietud. Pero ¿qué sucede, hermanitos? Ahora, ¿cómo te va a decir el Señor esto? No hay nubes ahorita que nos digan, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? El cuerpo de Cristo está aquí. Él es nuestro Señor. Por eso somos cristianos, porque Cristo es nuestro Señor y a Él obedecemos. ¿Y dónde está su cuerpo? Ese cuerpo, ¿sí?, que Él deja sobre esta tierra es la iglesia. Es la iglesia. El Señor nos habla audiblemente, sí. El Señor nos habla a través de su palabra, claro que sí, eso es lo más seguro. El Señor nos habla a través de circunstancias también. Y el Señor nos habla a través de su cuerpo, de su iglesia. Hermanitos, cuando nos dicen en la congregación: vamos a hacer esto, y en nuestro interior decimos: vamos, van a hacer ustedes, a mí no me gusta eso, yo no. ¿Qué está sucediendo? A la orden de Yahvé, cuando te dice acampa, tú quieres caminar.
Y cuando te dice camina, tú quieres acampar. ¿Qué está sucediendo ahí, hermanos? Al no obedecer a nuestro Señor, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a estar fuera de la felicidad eterna. Vamos a estar fuera de la felicidad que empieza aquí. Y entonces, fíjense bien, aquí hay dos cosas que el Señor nos muestra. Una, la que es su voluntad. ¿Sabe qué? Él va a salvar a su remanente. Esa es su voluntad, así va a ser y no hay vuelta de hoja. Pero también nos pone una cosa: Él quiere, su querer, Él quiere que todos nos salvemos. Fíjate bien, nunca jamás Dios, nuestro Señor, vino para condenar a todos y órale al infierno. De tal manera amó Dios al mundo, dice al mundo, ¿sí? Pero también dice para los que creen. Lo que quiere Dios es que todos, hermanitos, ¿sabe por qué le comentaba esto de los que han partido de este mundo, de esta vida, y los que estamos aquí? Porque Dios quiere que todos los que están allá afuera también sean salvos. Él quiere eso. Por eso mandó a su Hijo unigénito. ¿Y qué hacemos, hermanitos? Hemos tomado la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor te está diciendo: no le hables a nadie de mi evangelio. El Señor te está diciendo: no le prediques a nadie. El Señor te está diciendo: guárdate este talento para ti, ahí en el fondo de tu almohada, porque ahí estás acostado todo el tiempo. El Señor te está diciendo: me encanta, me gusta mucho que trabajes en lo que te he dado para que tengas de sustento y no trabajes en mi obra. ¿Qué es lo que nos ha estado diciendo el Señor, hermano, durante todo este tiempo? ¿Cuál es la orden que nos ha estado dando? Evangelizar. ¿Por qué? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, los versos del 1 al 4. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién, hermanitos? Dice Dios a través de San Pablo: por todos los hombres. Cuando dice hombres en la Biblia, hermanitos, está hablando de la humanidad, ¿sí? Hombres, mujeres, niños, todos. Entonces, nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hermanitos, y todos son todos. Hay algunos que están totalmente fuera, ¿sí? Fuera de todo, fuera del orden divino, están haciendo la voluntad contraria de Dios. Tenemos que orar por ellos para que llegue arrepentimiento a su vida, para que dejen ya toda esa vida pecaminosa. Pues sí. Que llegue, hermanito, el juicio a su vida, para que entren en un juicio cabal y que el Señor tenga misericordia de ellos y que vean qué es lo que están haciendo ellos. ¿Sí? Dice, hermanito, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira, hermanito, normalmente, al menos desgraciadamente aquí en nuestro país, los gobernantes son pues no muy honestos, no son personas que vayan caminando por la ley de Dios, sino desgraciadamente son mucho de lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora, ahí a ver que se las arregle. La palabra nos dice, y esto me ha llegado mucho a mí desde hace muchos años, que oremos por ellos. Que oremos por ellos, para que el Señor les quite esa venda que tienen en los ojos, ese egoísmo, ese corazón corrupto, y que pueda uno vivir en
en esta quietud y reposadamente en toda piedad, dice, y honestidad. ¿Es difícil esto? Sí, hermanitos, pero el Señor nos manda eso. Y cuando tengamos oportunidad de comentarlo, de predicarlo, de evangelizarlo, hay que hacerlo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjate bien, ¿a quién se está refiriendo aquí, hermanitos? Dios nuestro Salvador. ¿Quién es tu Salvador y quién es mi Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto, fíjate bien, de hacer las oraciones, peticiones, acciones de gracias para todos los hombres y de orar por los que están en eminencia, es bueno. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Hazlo. Y fíjate bien, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 dice, el cual quiere. Fíjate bien, no está diciendo la voluntad de Él es. No, está diciendo el cual quiere. Él quiere, hermanos. Él no está ahí, dice la palabra, Él tiene buena voluntad para con nosotros. Él quiere. Pero, aquí viene la otra parte, nosotros a veces no queremos. El Señor sí quiere. Pues a ver, si Dios quiere, a ver si la persona de enfrente le predico el evangelio. No, Dios sí quiere. Tú eres el que te estás retrayendo, ¿sí? Tú eres el que te estás haciendo que no y echándole entre tu cabeza la culpa como si Dios quiere o no quiere. No, es que tu Dios no ha querido que yo vaya a predicarles, ¿no? Porque yo cuando salgo, pues se pueden platicar de otras cosas. No, hermanito, el Señor sí quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanitos, este es el evangelio. Este es. Entonces, hermanitos, ¿dónde debemos de refugiarnos para empezar a hacer toda esta obra del Señor? Vamos al Salmo 46. Del 7 al 11. Y Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira, hermanito, se va a recibir muchas críticas, se van a recibir muchos ataques y sin que uno se meta en ningún problema, van a venir y te van a decir que eres esto, que eres aquello, y van a decir muchísimas cosas. mintiendo. ¿Sabes dónde está nuestro refugio? ¿Sí? No en nuestro nombre inmanchable, no en nuestra historia, no, hermanitos. Está en el Dios de Jacob, como dice la palabra, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vienen tiempos difíciles. Y en algunas congregaciones dicen, es que el diablo anda suelto, es que el diablo hace esto, es que... Pero, verso 8 dice, venid, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamiento en la tierra. Fíjate bien, hermano, todas estas cosas que están pasando en mal es un juicio que Dios ha emitido sobre los habitantes de este planeta. Pero, y aquí viene la otra cosa, a nosotros nos tiene que alcanzar, no, hermanitos, ¿sí? En ese sentido, deja que el Señor haga las cosas. Cuando empiecen a hacer muchísimas cosas en tu contra, cuando empiecen a hablar mentira, cuando quieran mucho de esto, ¿sabes qué? El verso 10, ¿sí?
nos dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Él va a hacer todas las cosas para que nosotros sigamos caminando en dignidad. Hermanitos, Él va a hacer que todas estas guerras que están en nuestra contra, que todas estas gentes que están acosándonos, va a poner fin. ¿Sí? Va, dice, a quebrar el arco, a cortar la lanza, a quemar esos carros de fuego. ¿Sí? Con el fuego. Va a quemar esos carros de guerra. ¿Sí? Y no van a estar más. La palabra nos dice que vas a buscar a esos enemigos y no los vas a encontrar porque por un camino vinieron contra ti, pero por 7 se van a ir. Haz lo que el Señor te dice y deja que todo lo demás Él lo resuelva. ¿Sí? Él es el Señor de los ejércitos, recuerda, hermanito. Él está con nosotros. Él es nuestro refugio. ¿Sí? Lo que Él nos diga, hermanitos, eso haremos. Vamos a Isaías 30, del 1 al 3. Dice la palabra: ay de los hijos que se apartan, dice Yahvé, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hermanitos, en muchas ocasiones, ¿sí?, aquí en la congregación, el Señor nos habla también a través de profecía. Y a veces se minimiza ese mensaje. Y dice, bueno, pues sí está bien, pero vámonos, ¿no?, a otra cosa. Yo estoy acá y yo necesito esto y yo tengo que resolver aquello. Y entonces nos olvidamos del consejo de Dios, nos olvidamos de la palabra de Dios y nos vamos al mundo. En figura, ese es Egipto, hermanos. Nos vamos a Egipto y entonces, ¿sabes qué? Esa fuerza que nosotros pensábamos que nos iba a dar toda esa situación mundana, dice el Señor, la voy a cambiar por vergüenza. ¿A quién tenemos que ir, hermanitos? ¿A quién tenemos que ir a tomar consejo? Porque aquí ese hay, en el verso 1, ese hay es de dolor, hermanito. Hay de los hijos. Fíjate bien, ¿a quién se está refiriendo? ¿A la gente de allá afuera? Se está refiriendo a los cristianos, hermanitos. Hay de los hijos que se apartan. ¿Sí? Hermanito, a veces, en muchas ocasiones, nosotros estamos, pues sí, muy preocupados por muchas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, que nos están afectando. Pero ¿a dónde vamos? ¿Con quién corremos? ¿A quién buscamos para que nos auxilie, para que nos ayude? Hermanitos, yo he oído mucho la expresión de que, no, pues ya voy a orar aunque sea. No, hermano, la oración es lo primero que tenemos que hacer. Y debemos estar conscientes y bien firmes en que la oración es, hermanitos, algo tan poderoso que podemos hablar con el más poderoso que pueda haber de todos los poderes. Y si Él nos escucha y Él, pues, nos auxilia, entonces, ¿quién contra nosotros? Hermanitos, tenemos que estar ahí porque Dios, hermanitos, recuerde, es misericordioso. Dios es un Dios de misericordia, hermanitos. Vamos a Isaías 57, del 16 al 21. Fíjate bien, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré,
pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios sabe, pues Él es el Todopoderoso. O sea, si Él estuviera enojado con nosotros todo el tiempo, nos aniquila totalmente, como humanidad, como universo, como todo, ¿sí? Pero dice, no lo voy a hacer. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Fíjate bien, hermano. En muchas ocasiones nos ha pasado a nosotros esto, ¿sí? De repente estamos codiciando cosas que no son buenas. ¿Y sabes qué? El Señor se molesta, se enoja, sí. El Señor se aira, sí. Y llega y le permite a alguien que es el que pues, está gustoso para hacer esas órdenes, el diablo, todos esos espíritus de maldad, son los que utiliza el Señor para herirnos, para llamarnos la atención, para que regresemos al camino. ¿Y qué dice? Y le herí. O sea, utilizó a alguien de ellos. ¿Para qué? Para que viniera a herirnos en salud, en relaciones familiares, amistosas, en cuestiones de economía. Dice, y escondí mi rostro y me indigné. Pero ¿sabes qué? ¿Qué dice? Y él siguió rebelde. Y la persona sigue rebelde. Hermanitos, a veces, y con razón, nos preocupamos mucho por nuestra familia, por nuestros familiares. Vemos a hijos que son rebeldes ante el Señor, van creciendo y por una u otra situación van tomando ese camino, van decidiéndolo. Vemos a nietos que están así, vemos a hermanos, vemos a primos, vemos a tíos, vemos a muchos amigos. Hermano, hemos tenido amistades muy fuertes dentro del cristianismo y de repente los vemos rebeldes. Gentes que yo había visto muy maduras y los veo rebeldes. ¿Y sabes qué? El verso 18 trae esa paz a nuestro corazón, esa misericordia de Dios, la vemos. Verso 18 dice, he visto sus caminos. Fíjate bien, el Señor ha visto tus caminos y ha visto los caminos de cada una de esas personas, de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, de cada uno de ellos. Él ha visto todo su comportamiento que está fuera de la voluntad de Dios. Y aquí hay un pero. ¿Sí recuerdan, hermanos? Después de un pero viene algo muy importante. He visto sus caminos, pero, ¿y qué te dice el Señor? Le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Hermano, aquí hay algo muy importante. Si tú permaneces fiel ante el Señor, Él es fiel para cumplir sus promesas. Tú puedes ver todo mal, tú puedes ver todo revuelto, tú puedes ver todo en contra, pero tú permaneces fiel al Señor. Él ha visto esos caminos, Él ha visto su comportamiento. Para Él no es algo que diga, pues yo no sabía y por eso lo perdoné. No, Él lo sabe, pero su misericordia, hermanitos, y fíjate bien, permaneces fiel por amor a mi siervo David, por amor a mi siervo Abraham. Hermanitos, por amor a ti, dice, pero le sanaré. Y no nada más va a estar sano, o sea, no nada más va a entrar nuevamente esa posibilidad al pacto del Señor, sino también dice, y le pastorearé. Si Él le pastorea, hermanitos, ¿qué significa? Él es su pastor. Y si es su pastor, entonces, ¿qué va a pasar?
Él va a tener su señorío sobre esa persona. Hace no mucho, y por eso les comentaba eso cuando llegamos, hermanos, he visto y repensado muchas cosas que hemos vivido, y he visto cómo la mano misericordiosa de Dios ha estado sobre muchas personas que yo ni siquiera por aquí pensaba. Él es misericordioso, hermanos, y no tenemos, dicen por ahí, que bajar la guardia. Te daré consuelo. Y sabes qué, este verso 18 lo acabo de aplicar a mi vida apenas la semana antepasada, no recuerdo si antepasada o la anterior. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados, por los que ya fallecieron también, que yo no sabía. Y produciré fruto de labios, dice, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Yahvé, y lo sanaré. ¿Qué significa paz, paz? ¿Sí? Es la paz que el Señor va a poner nuevamente, va a restaurar entre nosotros y Él. Una paz, hermanitos, por la cual Él nos va a sanar. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermanitos, con los que dicen no? O sea, pues si ya esto es así, pues yo también voy a andar haciendo lo que sea y no me interesa, no me importa, voy a hacer lo que mi carne quiere. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas, ¿qué dice? Arrojan cieno y lodo. Hermanitos, estos son los impíos. Y para los impíos, hermanitos, verso 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hermano, sí, tenemos que estar ocupados, orando, haciendo las cosas, todo lo que Dios nos dice. ¿Y qué va a suceder con varias preocupaciones que vamos a tener? Los enemigos del Señor nos van a decir esto, los de, no sé, otros lugares nos van a querer poner en mal, van a hasta tocar las cosas materiales de nuestra pertenencia. Vamos a ver a personas muy amadas de nosotros que de repente se empiezan a desviar del camino. ¿Qué tenemos que hacer, hermanitos? Tenemos que estar con el Señor. Tenemos que seguir siendo fieles al Señor. Y Él, ¿qué dice? Nos va a sanar, nos va a pastorear, ¿sí? Les va a dar consuelo, ese consuelo que necesitamos, hermanitos. Y va a poner paz entre ellos y Él. Hermano, no nos desviemos nosotros de la voluntad de Dios. Su voluntad es buena. ¿Y qué nos está diciendo, hermanitos? Ve y predica, hermano. De todo lo demás, dice, yo me encargo. No lo quieres hacer, actúas impíamente, entonces no vas a tener paz, vas a seguir pensando, es que, no sé, mi hijo, mi nieto, mi tío, mi hermano en la fe, no quiere entender, ahora le voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, ahora, como si tú le fueras a dar salvación. Tienes que hacer lo que Dios te dice. Y si haces lo que Dios te dice, nuestro Señor se va a encargar de todo lo demás. Porque si no, ¿qué es lo único que va a suceder? Vas a arrojar lo malo que tienes en tu corazón. Eso se llama cieno y lodo. Vamos a Apocalipsis 7, del 1 al 3. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
que detenía los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjate bien, estos ángeles, ¿quién les dio ese poder, hermano? Se los dio Dios, ¿sí? Para herir. ¿A quién? A la tierra y al mar. Fíjate bien, a los dos, a las congregaciones y al mundo. Tienen ese poder. Por eso la palabra nos dice que va a llegar ríos, van a llegar lluvias, van a llegar tempestades, va a llegar todo eso a todos. Pero el que tiene su casa sobre la roca va a permanecer. El que la tiene sobre la arena, nadie lo va a recordar. Hermanito, aquí, fíjate bien, nos está diciendo esto nuevamente. Esos ángeles, sí, el Señor les dio ese poder, pero también tienen restricciones. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sabes cuál es tu sello? ¿Sabes cuál sello te va a poner el Señor? No te va a poner una abejita o un osito, no. El sello de Dios es su Espíritu. Cuando tú estés con el Espíritu de Dios, vas a estar sellado por Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a Apocalipsis 9, del 1 al 4. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cuál es esa estrella que cae del cielo a la tierra, hermanitos? Es Luzbel, ¿sí? Es el dragón antiguo. ¿Cuándo cae aquí a la tierra, hermanitos? Después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay lugar para Él allá en el cielo. Y está aquí y abre, hermanitos, el pozo del abismo, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el verso 2. Abre el pozo del abismo y ¿qué es lo que sucede? Sale toda cantidad de espíritus inmundos. ¿Para qué? Para hacer daño a la tierra y al mar, o sea, a todos los árboles. Dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo crucificado? ¿Se acuerdan que el sol se oscureció? ¿Por qué se oscureció, hermanos? No hubo ningún eclipse, sino fueron todos estos espíritus del mal, ¿sí?, que oscurecieron el sol. Imagínense cuántos espíritus de esos hay ahorita aquí sobre esta tierra. Y porque fue durante 3 horas. Dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. El verso 4. Y se les mandó que no dañasen. Fíjate, ¿quién dio esa orden? ¿Quién mandó? Nuestro Señor, Dios. Y ante Él nadie puede decir otra cosa, ¿sí? Dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Mira, cuando dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, ¿qué dice? Y te llevaré, ¿a dónde? A lugares inaccesibles, ¿sí? Hermanito, esos lugares inaccesibles normalmente, ¿qué es lo que dicen? Que hay ahí pasto verde, agua cristalina, ¿sí? Fíjate bien, ¿a qué se está refiriendo, hermanitos? Se está refiriendo aquí sobre este planeta, se está refiriendo a la tierra. ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Cuál es la tierra? Las congregaciones, hermanitos, cristianos. Aquí está este pasto, ¿sí?, esta hierba.
Dice, no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ¿sí? Ni a ningún árbol. Estos árboles, hermanitos, son los que están dentro de esta tierra. ¿Quiénes son esos árboles, hermanitos? Somos nosotros, ¿sí? Si no, dice, ¿a quién va a dañar? Solamente a los hombres. Aquí cuando, vuelvo a repetir, cuando dice hombres es humanidad, ¿sí? Solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hermanitos, ¿estamos protegidos? Sí. ¿A quién debemos de tener temor? A los que pueden hacer alguna cosa aquí, no, porque ellos no nos pueden quitar la vida eterna. ¿A quién sí le debemos de tener temor? Al que nos puede quitar la vida eterna y entonces mandarnos con todo cuerpo, alma y espíritu, bueno, cuerpo y alma, al infierno. ¿Sí? Hermanitos, Dios tiene misericordia de nosotros. Nosotros tenemos que orar por esa misericordia. Esto lo dijimos hace mucho tiempo, Lucas 21, del 34 al 36. Y esto les había comentado en aquel entonces para que nos lo aprendiéramos de memoria. El verso 36. Vamos con el 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjate bien. Cuando dice la palabra mirar, quiere decir que estemos muy pendientes de esto. Que nuestros corazones, o sea, nuestra intención, hermanitos, ¿sí?, no tengan glotonería y embriaguez. O sea, no estemos nada más, pues vamos a comer, vamos a disfrutar de esto nada más, de lo temporal. Lo temporal sí nos causa alegría, entonces pues sí, hermanitos, sí hay que disfrutarlo, pero no es nuestro centro, ¿sí? ¿Y qué dice? Y de los afanes de esta vida. A veces estamos tan afanados en las cosas de aquí que ni siquiera tenemos tiempo para venir, ¿sí? Ni siquiera un día a la semana para escuchar la palabra del Señor y para hacerlo, ¿sí? Estamos tan afanados que no, hermanito, es que yo quisiera ir, pero tengo esto. Aquí están los afanes de la vida, ¿sí? Vuelvo a repetir, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Fíjate bien, hermano, va a venir, ¡pum!, sin que sepamos, de repente. ¿Y cómo vamos a estar? No va a haber posibilidad de prepararse, como esas 10 vírgenes. Así como estés, si no tienes aceite en tu vida, ya no lo vas a tener. Ya no. Entonces hay que ser como las 5 prudentes. Y fíjate el verso 36. Velad pues en todo tiempo. Velar quiere decir que tengamos más prioridad en las cuestiones espirituales que en todas las cuestiones terrenales. Velad pues en todo tiempo orando. Fíjate bien, esta oración que lleva muchas cosas, pero aquí no lo puntualiza, orando que seáis tenidos por dignos. Fíjate bien, ¿quién te va a tener por digno? Dios, nuestro Señor, ¿sí? Pero ¿qué? Orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, que no te toquen. O sea, que estés sellado por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios esté en ti y nada te va a suceder. Y tú estás firme, tú eres fiel. ¿Sabe qué va a suceder con tus hijos? ¿Sabe qué va a suceder con tus hermanos? ¿Sabe qué va a suceder con todos ellos? Bien, nuestro Señor los va a sanar, los va a pastorear. Si tú permaneces fiel y eres digno
de que no pase todo esto que le va a pasar a todo el mundo. Y aquí hay otra cosa, hermanitos. Cuando cantamos esta de, ¿qué? Solo me imagino, ¿no? Que decimos, estaré de pie, estaré sentado, estaré postrado. Y fíjate bien, dice, vuelvo a repetir, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo vas a estar frente al Señor? Orando para que te tengan en esa dignidad, que estés en pie ante nuestro Señor, que no lleguen todas esas pues cuestiones malas, ¿sí? Que va a venir a todas las personas en todo este planeta, y para que todos aquellos que son de tu casa lleguen a salvación. Si permaneces haciendo la voluntad del Señor, a la orden del Señor acampamos, y a la orden del Señor marchamos, partimos. Bueno, ¿qué es lo que te ha estado diciendo el Señor en estos días, en estos muchos días? ¿Qué te ha estado diciendo? Eso haz. ¿Y sabes qué? Su voluntad es para que seas feliz tú y toda tu descendencia, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Tú dices, no, yo sí hago lo que Dios quiere. Y aquí en la congregación te dicen, oye hermano, oye hermana, puedes ayudarnos. Fíjense bien, aquí en lo personal nunca estoy imponiendo, dando órdenes, etc. ¿Por qué? Porque, hermanitos, tenemos que saber que quien nos está ordenando es el Señor, y uno solamente lo transmite. Y entonces, cuando se te pide algo por parte de la congregación, debes de entender que es el Señor quien te lo está pidiendo. A la orden de Dios marchamos, a la orden de nuestro Señor Jesucristo acampamos. ¿Sí? Somos fieles ante el Señor, ¿qué va a suceder? El Señor se va a encargar de todo lo demás, de todo. ¿Estás orando por tus hijos? Está bien. Sé fiel al Señor, y el Señor va a ser fiel a sus promesas. Nos dice que si tú crees, ser obediente al Señor, Él, tú y toda tu casa serán salvos. Hermanitos, seamos fieles, hagamos lo que el Señor nos dice, porque todo lo que Él nos dice, hermanitos, es para bien, ¿sí? La voluntad de Dios es buena. Hagamos todas las cosas, hermanitos. El Señor va a mandar su Santo Espíritu para que esté en nosotros y no va a haber nada que nos pueda tocar. Oremos, hermanitos, para que seamos tenidos en dignidad y no nos llegue todas esas cosas ni a nosotros ni a todos nuestros seres queridos. Vamos a orar, hermanitos.